Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Ha sido un placer estar aquí en la iglesia y vamos a ver un poco de lo que dice la Biblia. Vamos a orar para empezar. Padre eterno, gracias por este lindo sábado, por la oportunidad que hemos tenido de juntarnos ante ti en tu templo. Por favor, guíanos en este estudio. Ayúdanos a aprender de ti y si tenemos algo en mente que nos ha distraído, por favor quítalo y ayúdanos a enfocarnos en ti para aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando piensan en un misionero, ¿cuál es el concepto que viene primero a su mente? No tiene que ser algo perfecto o incorrecto, solamente el primer concepto que llega a su mente. ¿Está bien? Que va en un barco. ¿Qué más? Y aquellos lugares que usted dice son muy lejos, son cercanos. Ok, muy bien. Sí, a mí me gustaban los libros misioneros también. Mi familia tuvo una buena cantidad de los libros y todavía tengo tres porque me encantaron. Son como para los de como unos 12, 14 años, pero no puedo dejarlos. ¿Está bien? Un mensaje para compartir. Pero la idea que estoy viendo de, de que dicen es alguien que se va a otro lugar más lejos, ¿verdad? Y pues tiene sentido porque eso es lo que hemos visto más en la sociedad, ¿verdad? Escuchamos las historias que de la gente que se va a otros países, que, que reciben un llamado de Dios para irse de su lugar. Y eso es muy válido, pero cuando estudiamos la Biblia, vamos a ver otro tipo aparte de los que van a otro lugar muy lejos. Vamos a empezar con Génesis capítulo 12. Es la historia de Abraham cuando Dios le llamó para ir a otro lugar. Génesis capítulo 12. Cuando empezamos el capítulo, en los versículos 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, vete de tu casa, de tu familia, de todo lo que tú conoces, para ir a otro lugar. Fíjense que no dice a dónde Abraham iba, simplemente a otro lugar. Exacto, un lugar desconocido. Y eso es el concepto que generalmente llevamos en mente. Un llamado de Dios para dejar lugar conocido para otro lugar desconocido. Está bien eso. Muchas veces Dios utiliza a una persona para hacer ese tipo de obra. Es muy válido.
Pero también eso es solamente una parte de la obra. Cuando brincamos a los versículos 6 y 7, veamos cómo Abraham seguía. Versículo 6. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo Betel al este y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Allí seguía Abraham de pueblito a pueblito, o en un lugar se puso su tienda bajo un árbol y allí erigió un altar. Cuando ya se había ido, ahí se quedó el altar para que la gente de esa zona, llegando a ese lugar, podrían verlo y decir: oigan, ¿qué es esto? Es un altar. Y se pondrían a pensar qué significaba el altar. Eso es muy bien, es una obra misionera muy importante. Pero, como dije, es solamente una parte. Cuando sigamos en la historia de la Biblia, llegamos a Primero de Reyes y la historia de Salomón. En esta época, la gente de Israel ya se había establecido en Canaán. Dios había quitado las naciones perversas que vivían allí y había dado esa tierra a su gente, el pueblo de Israel. En el capítulo 3 de Primero de Reyes, tenemos una historia critical en la vida de Salomón. Salomón apenas empieza su reino y Dios le aparece en una visión de noche y le pregunta: Salomón, ¿qué quieres de mí? Pues imagínense qué asombroso sería que Dios, el omnipotente del cielo, nos aparece una noche para preguntar: oigan, ¿qué puedo hacer para ustedes? ¿Qué les falta? Y en esta primera parte vemos la actitud importante que Salomón llevaba en ese tiempo. Versículos 7 al 15 de 1 de Reyes 3. Salomón contesta a Dios. Dice: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé comportarme. Sin embargo, aquí me tienes un siervo tuyo del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Y dice Dios: ok, esa es una petición muy buena. Y en adición a la sabiduría, te voy a dar todo lo más que un rey podría pedir. Le añadió riquezas, fama, reconocimiento, todo que le corresponde a un rey. Pero
eso vino solamente por la actitud humilde que Salomón tuvo en ese tiempo. Se puso tan famoso que otros reyes de otros países vinieron a hablar con él porque se dieron cuenta que este rey de Israel era diferente. Tuvo algo que ellos no tuvieron y quisieron saber qué era la diferencia. Más después, en el capítulo 10, tenemos la historia de una reina que vino a platicar con Salomón, la reina de Sabá. Ella había escuchado en su país de Salomón todo que le había pasado en estos años, y leyendo versículos 1 al 9, vemos que le propuso muchas preguntas bien difíciles, que casi imagino que ella había pensado en estos conceptos por mucho tiempo y pensó, ya sé, puedo preguntar a Salomón y él tendrá una respuesta lista. Imagino que a lo mejor a nosotros nos gusta pensar cómo hubiera sido estar ya en la creación, cómo se forma el cuerpo humano con las moléculas, las células que no podemos ver. Y a lo mejor fueron preguntas así. Pero cuando leemos del 6 al 9 del capítulo 10, dice: entonces le dijo al rey, todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos de estos servidores tuyos, que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Ella se dio cuenta que esta sabiduría que Salomón tuvo vino de Dios. ¿Y por qué tuvo esta sabiduría? Porque seguía en los pasos de su padre David y de Dios. Tristemente vemos en unos capítulos más que Salomón no seguía en estos pasos. En unos versículos más, en capítulo 11, vemos cómo se engañó con muchas mujeres, cómo se distrajo con los costumbres mundanos de esa generación, y pues seguía levantando altares a dioses paganos, haciendo todo lo contrario de lo que le había dado el éxito. Esto es el opuesto de lo que Dios había querido por él. Él empezó siendo un representante de Dios para los países vecinos, pero luego terminó como ejemplo contrario. Cuando sigamos en el Antiguo Testamento, llegamos al profeta Jeremías. Él, como Salomón, había sido llamado a ser un representante para su gente. Pero vamos a ver un poco de su historia, de lo que le pasó. Vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, del 4 a 10.
La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Ahora, mi Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Él tuvo la misma mentalidad que Salomón en el principio. Ellos dos decían, soy joven, ni sé qué decir ante la gente. Y las dos veces Dios les dijo, no se preocupen, yo soy la fuente de sabiduría y les llamo a una obra especial para este momento. Y pues, al fin de todo, cuando llegamos a Jeremías 38, termina completamente el opuesto de de cómo Salomón terminó. Esto es más o menos la mitad del libro, entonces Jeremías tiene un poco más de tiempo con su obra, pero en el capítulo 38, del 1 al 6, vemos lo que su misma gente le hizo a Jeremías. Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selamías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo, así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste. Pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor, esta ciudad caerá en poder del ejército del rey Babilonia y será capturada. Los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedequías respondió, lo dejo en sus manos, ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. El etíope funcionario de la casa real se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mira mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña. Han arrojado a Jeremías en la cisterna y ahí se morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces mandó a este chavo que lo sacara del cisterno y él lo echara a la prisión. Entonces ahí quedó. Pero imagínense, Jeremías diciendo la verdad que Dios le había dado para decir a su gente, fue echado a una cisterna llena de lodo, apestosa.
Ahí quedó por un buen rato. Yo he olido cómo son las calles aquí en Nuevo Laredo cuando cae la lluvia. Bien apestosas a veces. Y imagino que así era la cisterna aquella en el patio. Entonces, Jeremías había sido en los caminos de Dios, junto con su propia gente, y le fue bien mal. Pero eso indica que él había salido de los caminos de Dios. No. Dios le había dado un mensaje importante para ese momento y fortalecido con esa palabra que Dios le había dado en su llamado, seguía en los pasos de Dios. No importaba lo que le pasó. Y imagino que Jeremías, al fin de todo, será uno de los primeros para alabar a Dios cuando llegamos a los cielos. Lo mismo pasa con Daniel. Hay muchas historias suyas. Por ejemplo, cuando le pusieron en el foso de los leones, él había seguido orando a Dios todos los días, 3 veces por día. Él llegó a Babilonia cuando tuvo unos 17 por ahí. Lo metieron a la escuela de Babilonia para aprender el idioma, la cultura, todo, asimilarlo completamente hasta cambiar su nombre. Pero él halló en la comida un lugarcito donde pudo seguir fiel con las costumbres, la comida y la oración. Y le propuso al jefe de su grupo, oiga, denos unos 10 días, no más, en un tiempo, 2 semanas y media, para probarnos si siendo fiel a Dios, terminamos mejor o peor que los otros. ¿Y qué les pasó? Cuéntame. Exacto, 10 veces mejor. Hasta que el rey quedó asombrado de la sabiduría que Dios les había dado. Daniel ministraba por unos 66 años aproximadamente, con unos 6 reyes. Él fue sacado de su casa a fuerzas, a otro país desconocido, otra cultura, otro idioma. Pero él propuso en su corazón seguir fiel a Dios. Y así fue. Y a él le tocó mucho éxito. Entonces, Dios llama a algunos a quedarse en su pueblo y a otros a salir a otros pueblos. Vamos ahora a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Del 26 a 40. Por falta de tiempo no voy a leer todo porque es un poco larga la historia. Pero es la historia de Felipe y el etíope. Este jefe de una reina de otro país anduvo regresando de Jerusalén en su carro y anduvo leyendo de Isaías. Y pues en ese día un ángel le llamó a Felipe diciendo, oye, vete a esta calle. No le dice por qué, ni explica qué debe buscar en esa calle, simplemente que debe irse a esa calle y ahí va a pasar algo. Entonces, ahí fue. Y vio este jefe viajando y leyendo del profeta Isaías.
Y el jefe pregunta a sí mismo, no entiendo esto. ¿Qué quiere decir de quién habla? ¿Del profeta a sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe le pregunta, oiga, ¿le puedo explicar lo que pasa aquí si usted quiere? Entonces el jefe dice, súbese, aquí venga conmigo. Y desde el principio, ahí mismo en Isaías, Felipe explica toda la historia acerca de Jesús al jefe. Y el jefe al fin de todo dice, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide de ser bautizado? Ahí, mira, se bajan, Felipe lo bautiza, se sube al carro y de inmediato Felipe desaparece. Y el jefe sigue en su camino. Pero bien contento porque ya entendía el mensaje de salvación. Felipe anduvo en su mismo pueblo y por seguir los pasos de Dios, tuvo esta linda oportunidad de compartir el mensaje de Dios. Para terminar, vamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predique la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Esto es la reta Pablo deja con Timoteo y que Dios nos da a nosotros. No importa si Dios nos llama a otro país o aquí en nuestra colonia. Pero es una cosa leer estas historias y estas retas de la Biblia, y es otra cosa completamente diferente implementar el concepto en nuestra vida diaria. Es muy fácil venir aquí a la iglesia, escuchar un tema, decir, sí, es muy bueno eso, hay que hacerlo. Cuando llego a casa, ¿qué me pasa? Lo olvido. Me distraigo con la tableta, con YouTube, con Facebook, TikTok, ándale, TV, el fútbol. Hay cosas muy buenas en el internet. Ahorita estamos transmitiendo en Facebook. Eso es bueno. Otro puede escuchar un mensaje por medio del perfil de la iglesia. Es ser salvado por lo mismo. Eso es bueno. Pero ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Fíjense que el tiempo es la única cosa que no podemos recuperar. Recibamos nuestro salario porque invertamos nuestros segundos, nuestras horas en un trabajo. La compañía valora ese tiempo porque tenemos experiencia y podemos en un momento que nunca puede regresar a hacer algo de valor para la compañía. Pero esto es muy pasajero. Una fábrica, una panadería, al fin de todo, cuando viene Jesús, se quemará.
quedará en cenizas nomás. Pero ¿qué pasará con nosotros? Me he preguntado mucho estas últimas semanas, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿De verdad vale mi vida hacer esto, cualquier cosa que hago en el momento? ¿O hay que cambiar? ¿Cómo terminará mi vida si sigo en este rumbo? Y quiero que esta semana, quiero que pensamos en eso. Pregúntense, ¿cómo va a terminar mi vida? La vida de mis hijos, la vida de mi esposa, si sigo en esta dirección. Porque mis decisiones tendrán una influencia tanto en mi vida como en la vida de mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Y eso, usted, mi hermano, mi hermana, puede ser la influencia que cambia la vida de alguien otro para lo mejor o lo peor. Entonces, vamos a pensar en esto esta semana y me gustaría escuchar cómo Dios ha obrado en su vida el próximo sábado. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por estos consejos que nos das en tu palabra. Gracias por cómo nos perdonas cada vez que te fallamos, aunque sea mucho. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva, a ser misioneros donde sea, no solamente en otro lugar, sino en el momento, en el lugar donde nos encontramos. Guíanos esta semana y ayúdanos a no dejarte, sino a enfocarnos más y más en ti mientras vemos las señales de tu pronta venida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.